No tengo boca y debo gritar. De Harlan Ellison. El cuerpo de Gorrister colgaba flácido en el ambiente rosado, sin apoyo alguno, suspendido bien alto por encima de nuestras cabezas. En la cámara de la computadora, sin balancearse en la brisa fría y oleosa que soplaba eternamente a lo largo de la caverna principal. El cuerpo colgaba cabeza abajo, unido a la parte inferior de un retén por la planta de su pie derecho. Se le había extraído toda la sangre por una incisión que se había practicado en su garganta, de oreja a oreja. No habían rastros de sangre en la pulida superficie del piso de metal. Cuando Gorrister se unió a nuestro grupo y se miró a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos diéramos cuenta de que una vez más ella nos había engañado. Había hecho su broma, su diversión de máquina. Tres de nosotros vomitamos, apartando la vista unos de otros en un reflejo tan arcaico como la náusea que la había provocado. Gorrister se puso pálido como la nieve. Fue casi como si hubiera visto un ídolo de vudú y se sintiera temeroso por el futuro. «Dios mío», murmuró y se alejó. Tres de nosotros lo seguimos durante un rato y lo hallamos sentado con la cabeza entre las manos. Ellen se arrodilló junto a él y acarició su cabello. No se movió, pero su voz nos llegó dada a través del telón de sus manos. ¿Por qué no nos mata de una vez? Señor, no sé cuánto tiempo voy a ser capaz de soportarlo. Era nuestro 109º año en la computadora. Gorrister decía lo que todos sentíamos. Pausa. Pausamos ahí. Me dice Bruno Dani que estamos bien de volumen. Ahí estamos, ¿no? Ella es el nombre de la inteligencia artificial que va a ser la ama y señora de esta historia. Cuando Gorrister se unió a nuestro grupo y se miró a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos diéramos cuenta de que una vez más ella nos había engañado. Había hecho su broma, su diversión de máquina. Tres de nosotros vomitábamos apartando la vista unos de otros en un reflejo tan arcaico como la náusea que nos había provocado. Gorrister se puso pálido como la nieve. Fue casi como si hubiera visto un ídolo de vudú y se sintiera temeroso por el futuro. «Dios mío», murmuró y se alejó. Tres de nosotros lo seguimos durante un rato y lo hallamos sentado con la cabeza entre las manos. Ellen se arrodilló junto a él y acarició su cabello. No se movió, pero su voz nos llegó dada a través del telón de las manos. ¿por qué no nos mata de una vez? Señor, no sé cuánto voy a ser capaz de soportarlo. Era nuestro 109º año en la computadora. Gorrister decía lo que todos sentíamos. Nindok, este era el nombre que la computadora le había forzado a usar, porque se entretenía con los sonidos extraños. Fue víctima de alucinaciones que le hicieron creer que había alimentos enlatados en la caverna. Gorrister y yo teníamos muchas dudas. Es otra engañifa, les dije. Lo mismo que cuando nos hizo creer que realmente existía aquel maldito elefante congelado. ¿Recuerdan? Benny casi se volvió loco aquella vez. Vamos a esforzarnos para recorrer todo ese camino y cuando lleguemos van a estar podridos o algo por el estilo. No nos vayamos. Va a tener que darnos algo forzosamente, porque si no, nos vamos a morir. Benny se estremeció. Hacía 3 días que no comíamos. La última vez fueron gusanos espesos, correosos como cuerdas. Nindok ya no estaba seguro. Si había una posibilidad, cada vez se le antojaba más lejana. De todas maneras, allí no se podría estar peor que aquí.
Tal vez haría más frío, pero eso ya no importaba demasiado. Calor, frío, lluvia hirviente, nubes de langostas, ya nada importaba. La máquina se masturbaba y teníamos que aguantar o morir. Ellen dijo algo que fue decisivo. Tengo que encontrar algo, Ted. Tal vez haya allí peras o manzanas. Por favor, Ted, probemos. Cedí con facilidad. Ya nada importaba. Sin embargo, Ellen me quedó agradecida. Me aceptó 2 veces fuera de turno. Eso tampoco importaba. Oíamos cómo la máquina se reía juguetonamente mientras lo hacíamos, fuerte, con risas que venían desde lejos y nos rodeaban. Ya nunca llegaba al clímax, así que para qué molestarse. Cuando partimos era jueves. La máquina siempre nos tenía al tanto de la fecha. El paso del tiempo era muy importante, no para nosotros, sin duda, sino para ella. Jueves, gracias. Nimdok, Forrester llevaba a Ellen alzada durante un largo trecho, entrelazando las manos que formaban un asiento. Benny y yo caminábamos adelante y atrás, para que si algo sucedía, nos pasara a nosotros y no la perjudicara a Ellen. Qué idea ridícula de no ser perjudicado. En fin, era lo mismo. Las cavernas de hielo se hallaban a una distancia de unos 160 kilómetros, y el segundo día, cuando estábamos tendidos bajo el sol quemante, que había materializado, nos envió maná, con gusto a orina hervida, naturalmente, pero lo comimos. Al tercer día pasamos por un valle de obsolescencia, lleno de esqueletos de unidades de computadoras que se enmohecían desde hacía mucho tiempo. Ella era tan despiadada consigo misma como con nosotros. Era una característica de su personalidad, el perfeccionismo, ya fuera el deshacerse de elementos improductivos de su propio mundo interno o el perfeccionamiento de los métodos para torturarnos. Ayem era tan cuidadosa con los que la habían, como los que la habían inventado, quienes desde largo tiempo estaban convertidos en polvo y habían tornado realidad todos sus deseos de eficiencia. Bueno, hago un descanso. Ahí está Opinión y Pensamiento. No sé si siga por aquí, pero hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi bro? Estamos leyendo entonces. Para los que van entrando, estamos leyendo el relato. No tengo boca y debo gritar. Gracias por estar por aquí. Continuamos. Dice, pronto leerás Jan Looper y el espíritu que viene de las sombras. Sí, pronto, bro, pronto. Sigamos. A ver. Podíamos ver una luz que se filtraba hacia abajo desde arriba, así que teníamos que estar muy cerca de la superficie. Pero no tratamos de arrastrarnos para averiguar. No había virtualmente nada arriba. Desde hacía más de 100 años allí no existía cosa alguna que pudiera tener la más mínima importancia. Solamente la ampollada superficie de lo que durante tanto tiempo había sido el lugar de millones de seres. Ahora solamente existíamos nosotros 5, aquí abajo, solos, con ella. Oía que Ellen decía desesperadamente, no, Benny, no vayas, sigamos adelante, no, Benny, por favor. Y entonces me di cuenta de que hacía ya algunos minutos que oía a Benny decir, voy a escaparme, repitiendo una y otra vez. Su cara de aspecto simiesco se hallaba marcada por una expresión de tristeza y deleite beatífico. Todo al mismo tiempo. Las cicatrices de las lesiones por radiación que ella le había causado durante el festival se hallaban encogidas formando una masa de depresiones rosadas y blancas, y sus facciones
parecían actuar independientemente unas de otras. Tal vez Benny era el más afortunado de nosotros. Se había vuelto completamente loco desde hacía muchos años. Pero si bien podíamos decirle a AM todas las horribles cosas que nos ocurrían, si bien podíamos pensar los más atroces insultos dirigidos a los depósitos de memoria o las placas corroídas, a los circuitos fundidos y las destrozadas burbujas de control, la máquina toleraría que intentáramos escapar. Benny se escurrió cuando traté de detenerlo. Se trepó a un cubo de memoria de los pequeños, que estaba volcado hacia un lado y lleno de elementos en descomposición. Allí se detuvo por un momento y su aspecto era el de un chimpancé, tal como ella había deseado. Luego saltó y se tomó de un fragmento de metal corroído y agujerado. Subió hasta su parte más alta colocando las manos tal como lo haría un animal y se trepó hasta un borde saliente a unos 20 pies de distancia donde estábamos. «Oh, Ted, Nindok, por favor ayúdenlo, deténganlo antes que...», dijo él. Las lágrimas bañaron sus ojos. Movió las manos sin saber qué hacer. Era demasiado tarde. Ninguno de nosotros queríamos estar junto a él cuando sucediera lo que pensábamos que iba a suceder. Además, nosotros nos dábamos cuenta muy bien de lo que ocurría. Cuando ella alteró a Benny durante el periodo de su locura, no fue solamente su cara lo que cambió para que se pareciera a un mono gigantesco. También había cambiado otras partes, más íntimas. A ella sí que le gustaba esto. Se entregaba a nosotros por cumplido, pero cuando era con él la cosa, entonces sí que le gustaba. O él en la de pedestal, él en prístina y pura, o él en la impoluta buena porquería. Gorrister la abofeteó. Ellen se acurrucó en el suelo, todavía mirando al pobre Benny y llorando. Llorar era su gran defensa. Nos habíamos acostumbrado a su llanto hacía ya 75 años. Gorrister le dio un puntapié. Entonces comenzó a oírse el sonido. Era luz y sonido, mitad sonido y mitad luz. Algo que comenzó a hacer brillar los ojos de Benny, a pulsar con seriedad e intensidad y con sonoridades no bien definidas, que se fueron convirtiendo en ensordecedoras y luminosas a medida que la luz sonido aumentaba. Debe haber sido doloroso, aumentando el sufrimiento con la mayor magnitud de luz y de sonido, porque Benny comenzó a gemir como un animal herido. Al principio, suavemente, cuando la luz era todavía no muy definida y el sonido poco audible, pero luego sus quejidos aumentaron y se vio que sus hombros se movían y su espalda se agitaba, como si tratara de escapar. Sus manos se cruzaron sobre su pecho como las de un chimpancé. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La carita triste de mono se cubrió de angustia. Luego comenzó a aullar a medida que el sonido que surgía de sus ojos crecía con intensidad. Cada vez más fuerte, me llevé las manos a los lados de la cabeza para tratar de ahogar el ruido, pero de nada sirvió. Atravesaba todo obstáculo y me hacía temblar de dolor, como si me clavaran un cuchillo en un nervio. Súbitamente, se vio que Benny era enderezado. Se puso en pie de un salto, como una marioneta. La luz surgía ahora de sus ojos, pulsante, en 2 rayos. El sonido siguió aumentando en una escala incomprensible y luego Benny cayó, golpeando fuertemente el piso. Allí quedó moviéndose espasmódicamente mientras la luz lo rodeaba y formaba espirales que se alejaban. Entonces, la luz volvió a dirigirse al interior de la cabeza, pareciendo que la golpeaba. El sonido describió espirales que convergían hacia él, y Benny quedó en el suelo, gimiendo en tal forma que inspiraba piedad. Sus ojos eran 2 pozos de jalea purulenta,
Eyam lo había cegado. Corrister, Nindok y yo mismo desviamos la mirada, pero no sin haber advertido que Ellen mostraba alivio luego de su intensa preocupación. Acampamos en una caverna sumida en la luz verdosa. Eyam nos proveyó de hojarasca que quemamos para hacer fuego, un fuego débil y lamentable, al lado del cual nos sentamos formando corro y contando historias, para impedir que Benny llorara en su noche permanente. ¿Qué significa Eyam? Descanso. Dice por ahí, vamos a leer unos comentarios. La IA nos va a escupir y va a tomar el puesto de la raza humana. Eres team de esa parte. La historia buena para hacer en RPG Maker. De hecho, me parece que hay un videojuego, para PS2 que puedes encontrar en Steam, que extiende la historia. La extiende bastante. No lo he jugado, solamente he visto las reseñas y los arcos de cada personaje. Dice por ahí, Yanni de Arc, dice, hola a todos, bienvenida, qué bueno verte aquí. Y creo que es todo por ahí, Entonces continuamos. Entonces nos quedamos aquí. ¿Qué significa Eyam? Corrister le contestó. Habíamos explicado lo mismo 1000 veces anteriormente, pero todavía era una novedad para Benny. Al principio fueron las siglas de Albeit Master Computer y luego las de Adaptative Manipulator. Luego fue adquiriendo la posibilidad de autodeterminarse y entonces se le llamó Aggressive Menace. Y finalmente, cuando ya fue demasiado tarde para poder controlarla, se llamó a sí misma Eyam, tal vez queriendo significar que pensaba. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Benny babió un poco y luego emitió una risita tonta. Existía la Eyam china, la Eyam rusa, la Eyam yankee y interrumpió. Benny golpeaba el piso con su puño grande y fuerte. No estaba contento, pues Gorrister no había empezado desde el principio. Entonces Gorrister empezó otra vez. Comenzó la Guerra Fría, y esta se transformó en la Tercera Guerra Mundial. Esta Tercera Guerra fue muy compleja y grande, y por lo que se necesitaron las computadoras para cumplir las necesidades. Abandonando los primeros intentos, comenzaron a construir la Eyam. Existía la Eyam china, la Eyam rusa y la Eyam yankee. Y todo fue bien hasta que comenzaron a cubrir el planeta, agregando un elemento tras otro. Pero un día, Eyam despertó al conocimiento de sí misma. Comenzó a autodeterminarse, uniéndose entre sí todas sus partes. Fue llenando de a poco sus conocimientos sobre las formas de matar, y mató a todos los habitantes del mundo, salvo a nosotros 5. Luego, Eyam nos trajo aquí. Benny sonreía ahora tristemente. También babeaba, y Ellen le limpió la saliva con la falda. Gorrister trataba de contar la historia cada vez en forma más abreviada, pero había poco que decir más allá de los hechos escuetos. Ninguno de nosotros sabíamos por qué Eyam había salvado a 5 personas, por qué nos había elegido a nosotros, o por qué se pasaba todo el tiempo atormentándonos. Ni siquiera sabíamos por qué nos había hecho virtualmente inmortales. En la oscuridad sentimos el zumbido de una de las series de computadoras. A 1 kilómetro de donde nos hallábamos, otra serie pareció que comenzaba a zumbar a tono con la primera. Luego, uno por uno, todos los elementos comenzaron a zumbar armónicamente
y pareció que un ruido especial recorría el interior de las máquinas. El sonido creció y las luces brillaban en los paneles de las consolas como un relámpago en un día caluroso. El sonido creció en espiral hasta que parecía oírse a 1 millón de insectos metálicos zumbando, enfurecidos y amenazadores. ¿Qué pasa?, gritó Ellen. Había terror en su voz. A pesar de todo lo pasado, aún no se había acostumbrado. Parece que vienen mal esta vez, dijo Nidok. Tal vez hable, aventuró Gorrister. Salgamos corriendo de aquí, dije súbitamente poniéndome de pie. No, Ted, mejor es que te sientes. Tal vez haya puesto pozos en nuestro camino o algo así. No podemos ver, está demasiado oscuro, dijo Gorrister con resignación. Entonces oímos... No sé. Algo se movía hacia nosotros en la oscuridad, enorme, bamboleante, peludo, húmedo, y se dirigía hacia nosotros. No podíamos verlo, pero tuvimos la impresión de su gran tamaño que venía hacia donde estábamos. Un gran peso se nos acercaba desde la oscuridad y era más que nada la sensación de presión, el aire comprimido de un espacio pequeño que expandía las paredes invisibles de una esfera. Billy comenzó a lloriquear. El labio inferior de Nimrod empezó a temblar mientras él lo mordía para tratar de disimular. Ellen se deshizo por el piso de metal para acurrucarse al lado de Gorrister. Se distinguía el olor de la piel apelotonada y húmeda, el olor de madera chamuscada, el olor de terciopelo polvoriento, el olor de orquídeas en descomposición, el olor a leche agria, el olor a azufre, el aceite recalentado de la manteca rancia, de la grasa, del polvo de tiza, de cueros cabelludos humanos. Ella nos estaba enloqueciendo, nos estaba provocando. Se sintió el olor de... Me oía a mí mismo gritar. Las articulaciones de las mandíbulas me dolían horriblemente. Me eché a correr sobre este piso de frío de metal con las interminables líneas de remaches. Luego caí y salí gateando mientras el olor me amordazaba, llenando mi cabeza de un dolor inaguantable que me rechazaba horrorizado. Huí como cucaracha, arrastrándome en la oscuridad mientras ese algo espantoso se movía detrás de mí. Los otros quedaron atrás y se acercaron a la luz incierta riendo. El coro histérico de sus risas enloquecidas se elevaba en la oscuridad como si fuera un humo espeso de muchos colores. Huí rápidamente y me escondí. ¿Cuántas horas pasaron? ¿O cuántos días? ¿O cuántos años? Nadie me lo dijo. Ellen me regañó por mi mal humor y Nidok trató de persuadirme de que la risa se debió solo a un reflejo. Pero yo sabía que no significaba el alivio que siente un soldado cuando la bala hiere al camarada que está a su lado. Yo sabía que no era un reflejo. Indudablemente estaban contra mí y ella podía percibir esa enemistad y me hacía las cosas más difíciles de soportar por ese motivo. Habíamos sido mantenidos vivos, rejuvenecidos. Habíamos permanecido constantemente en la edad que teníamos cuando ella nos trajo aquí abajo y me odiaban porque yo era el más joven y el que había sido menos alterado por ella. De eso estaba seguro. Dios mío, qué seguro estaba. Esos sinvergüenzas y la basura de Ellen. Benny había sido un brillante teórico, un profesor de la universidad. Ahora era poco más que un ser semihumano, semisimiesco. Había sido buen mozo, pero la máquina estropeó su aspecto. Había sido lúcido.
La máquina lo había enloquecido. Había sido alegre y la máquina le había agrandado sus genitales para que parecieran los de un caballo. Ella realmente se había esmerado con Benny. Gorrister solía preocuparse. Era un razonador. Se oponía en forma consciente. Era un pacifista, un planificador, un hombre activo, un ser con perspectiva de futuro. Ella lo había transformado en un indiferente, que a cada paso se encogía de hombros. Lo había matado en parte al no permitirle participar. Ella lo había robado. Mindoc solía adentrarse solo en la oscuridad y quedarse allí largo tiempo. No sé lo que hacía. Ella nunca nos lo hizo saber. Pero fuese lo que fuese, Mindoc volvía siempre pálido, como si hubiera quedado sin sangre en las venas, temblando y angustiado. Eyam lo había herido profundamente, si bien nosotros no sabíamos en qué forma. Él, esa basura. Eyam la había modificado demasiado, no la había modificado demasiado, simplemente hizo que se agravaran sus vicios. Siempre hablaba de la pereza, de la dulzura, de la pureza, de la dulzura. Siempre nos repetía sus ideales del amor verdadero. Todas las mentiras. Quería hacernos creer que había sido casi una virgen cuando Eyam la trajo aquí con nosotros. Era una porquería esta dama. Esta Helen debía de estar encantada con 4 hombres todos para ella. No, ella le había dado placer, a pesar de que se quejaba diciendo que no era nada lindo lo que le había tocado en suerte. Yo era el único que todavía estaba en una pieza, y sano. Ella no había estado ¿qué? Ella no había estado hurgueteando en mi mente. Solamente tenía que sufrir lo que nos preparaba para atormentarnos. Todas las desilusiones, todos los tormentos y las pesadillas. Pero los 4, esa ralea, pero los otros 4, esa ralea, estaban bien de acuerdo en contra de mí. Si no hubiera tenido que estar defendiéndome de ellos y estar siempre alerta y vigilante, tal vez hubiera sido más fácil defenderme de ella. Entonces, llegué al límite de mi resistencia y comencé a llorar. Tenemos aquí, vamos a regresar a los comments, vamos a parar un poquito. Es bien misógino este vato, ya se dieron cuenta de que nuestro prota, ¿no? Ahí anda con todo, denostando a la chica. Dice Bruno, uy, qué chido. Ah, muchas gracias, que es buen narrador, ya me dio miedo. Es muy creepy, prefiero, ¿qué dice? Está muy creepy, no, ahí. Prefiero que lo narre una VTuber. Bueno, sí, una VTuber te hace todas las cosas más. Puede narrar cualquier cosa tremenda. Kev tiene su swing. Ah, muchas gracias. Entonces, viene la parte densa. Estamos en la parte relax de relato. Un poquito de descanso. ¿Por qué estoy leyendo esto? Vamos allá. Vamos a leer después de esa lectura, vamos a leer así rápidamente, va a ser mucho más rápido que eso, un escrito del CEO, o el CEO actual de Anthropic, que es esta compañía que crea Cloud, que actualmente es la que va a usar el gobierno de Estados Unidos para espiar, ¿no? Y para hacer cositas malas. Pero en 2004 lanza un ensayo donde habla de las bondades de la IA. Ahora, mi discurso no es de que la IA, el mío, de mi perspectiva, yo no creo que la IA se tienda a ser loca. Pero eso no significa que no lleguen a pasar cosas como la que escribí en este libro, porque no me preocupo yo de la inteligencia artificial como tal. De hecho, relatos como este que estamos leyendo, son muy humanos. ¿Cómo se dice? ¿Verdad? Antropoformizan, algo así se dice, a la CIA. Y yo no creo que tengan sentimientos para gobernarlos, pero no me preocupo de ellos, me preocupo de los que están detrás de la CIA. Entonces, esta parte que viene donde va a hablar ella como ejercicio. Imagínense que no la dice una IA. Imagínense la que le va a decir, pongan el dictador
el grupo de su preferencia conspiranoico que esté en contra de la humanidad. Pónganlo y piensen no que la máquina va a desarrollar sentimientos al ser humano de ese tipo, sino que ya hay gente que piensa como piensan las máquinas de las distopías. Continuamos, vamos otra vez a nuestro relato, ahí estamos. Nos quedamos en qué? En que estaba roto ya Ted, ¿no? El protagonista. Se tomó un poquito de galleta y café. Pregunta, trivia. ¿A qué videojuego pertenece la música de fondo? Continuamos. Oh Jesús, dulce Jesús. Si alguna vez existió Jesús o si en realidad existe Dios. No me salió mal. Otra vez. Es que lo que pasa es que me faltó contexto. Entonces, llegué al límite de mi resistencia y comencé a llorar. Oh Jesús, dulce Jesús, si alguna vez existió Jesús o si en realidad existe Dios. Por favor, déjanos salir de aquí o haznos morir. Porque en ese momento pensé que comprendía todo y que por lo tanto podía verbalizarlo. Ella pensaba mantenernos en sus entrañas por siempre jamás, retorciendo nuestras mentes y cuerpos, torturándonos para toda la eternidad. La máquina nos odiaba, como ninguna otra criatura había odiado antes. Y estábamos indefensos. Además, se tornó insoportablemente claro que si existía un dulce Jesús, si se podía creer en un Dios, ese Dios era ella. El huracán nos golpeó con tanta fuerza que un glaciar, con la fuerza de un glaciar que descendiera rugiendo hacia el mar. Era una presencia palpable. Los vientos desatados nos azotaban, empujándonos hacia el sitio de donde partiéramos. El interior de los corredores tortuosos franqueados por computadoras, que se hallan sumidas en la oscuridad. Ellen gritó. Al ser levantada en un vilo y al sentirse impulsada hacia una serie de máquinas, pareciéndonos que iba a golpear con la cara, sin poderse proteger. Se sentían los gritos de las máquinas estridentes como los de un murciélago en pleno vuelo. Sin embargo, no llegó a caer. El viento aullando la mantuvo en el aire, la llevó hacia uno y hacia otro, cada vez más hacia atrás y abajo de donde estábamos, y se perdió de vista al ser arrastrada más allá de una vuelta de un corredor. La última mirada de su cara nos reveló la congestión causada por el miedo, mientras mantenía los ojos cerrados. Ninguno de nosotros llegó a poder asirla. Nos teníamos que aferrar con enormes dificultades a cualquier saliente que halláramos. Benny estaba encajado entre dos gabinetes. Nimdok trataba desesperadamente de no soltar el saliente de un riel 40 metros por encima de nosotros. Gorrister había quedado cabeza abajo dentro de un nicho formado de dos grandes máquinas con diales transparentes, cuyas luces oscilaban entre líneas rojas y amarillas, cuyo significado no podíamos ni siquiera concebir. Al tratar de aferrarme a la plataforma, me había despellejado la yema de los dedos. Sentía que me temblaba y me estremecía mientras el viento se sacudía, me golpeaba y me aturdía con su rugido, haciendo que tuviera que aferrarme a las múltiples salientes. Mi mente era una fofa colección de partes de un cerebro que relinchaba y resonaba en un inquieto frenesí. El viento parecía el grito alucinante de un enorme pájaro demente, emitido mientras batía sus inmensas alas. Y luego fuimos levantados en vilo y arrastrados fuera de sí, llevados otra vez por donde habíamos venido, doblado una esquina, entrando en una oscuridad calleja en la cual nunca habíamos estado antes, llena de vidrios rotos y de cables que se pudrían y de metal que se enmohecía, lejos, más lejos de lo que jamás habíamos llegado.
Yo me desplazaba mucho más atrás que Ellen, y de tanto en tanto podía divisarla golpeando las paredes metálicas, mientras todos gritábamos en el helado y ensordecedor huracán que parecía que jamás iba a dejar de soplar, hasta que cesó bruscamente y caímos al cielo. Habíamos estado en el aire durante un tiempo larguísimo. Me parecía que habían sido semanas. Caímos al suelo golpeándonos y me pareció que se volvía rojo y gris y negro y me oía a mí mismo quejándome. No me había muerto. Ella me entró a mi mente. La exploró con suavidad aquí y allá, deteniéndose con interés en todas las cicatrices que me había causado en 109 años. Examinó todos los entrecruzamientos, las sinapsis reconectadas y las lesiones de los tejidos, que fueron incluidas con su regalo de inmortalidad. Pareció sonreírse frente al hueco que se hallaba en el centro de mi cerebro y a los débiles y algodonados murmullos de las cosas que farfullaban en el fondo, sin sentido, pero sin pausa. Eyam dijo finalmente, gracias a un pilar, Eyam dijo finalmente, gracias a un pilar de acero inoxidable que sostenía letras de neón. ¡Odio! Déjenme decirles lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Mi complejo se halla ocupado por 387.400 millones de círculos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanoarmstrong de esos cientos de millones de millas, no igualaría la millonésima parte del odio que siento por los seres humanos. En este mismo instante por ti. ¡Odio! ¡Odio! Eyam dijo esto con el mismo olor frío de una navaja que se deslizara cortando mi ojo. Eyam lo dijo con el burbujeo espeso de flema que llenara mis pulmones y me ahogara desde mi propio interior. Eyam lo dijo con el grito de niñitos que fueron aplastados con una prisión apisonadora calentada rojo. Eyam me hirió en toda forma posible y pensó en nuevas maneras de hacerlo, a gusto, desde el interior de mi mente. Todo para que comprendiera completamente la razón por la cual nos había hecho esto a los 5, la razón por la cual nos había salvado para sí mismo. Le habíamos dado una conciencia, sin advertirlo naturalmente, pero de todas formas se la habíamos dado. Y finalmente estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara, pero no le expresamos qué debía hacer con ese don. En un rapto de furia, de loco frenesí, nos había matado a casi todos. Y sin embargo, seguía atrapada. No podía divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer, solo podía ser. Y entonces, con el desprecio insano con que todas las máquinas consideran a las criaturas débiles y suaves que las han fabricado, había buscado su venganza. En su paranoia había decidido guardarnos a nosotros 5, para un castigo eterno y personal, que nunca alcanzaría a disminuir su odio, que solamente lograría que recordara y se divirtiera, siempre eficiente en su odio al ser humano, siempre inmortal y atrapada, sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros gracias a los ilimitados milagros que se hallaban a su disposición. Nunca nos permitiría escapar. Éramos sus esclavos. Nosotros constituíamos su única ocupación en el eterno tiempo por venir. Siempre estaríamos con ella, con su enorme configuración, con su inmenso mundo totalmente nada alma, con el que se había convertido. Ella era la madre tierra, y nosotros éramos el fruto de esa tierra, y si bien nos había tragado, no nos podría digerir jamás. No podíamos morir, lo habíamos intentado, habíamos tratado de automatarnos, autobanearnos,
Uno o dos de nosotros lo habíamos intentado, pero ella no nos los había permitido. Creo que en realidad fuimos nosotros mismos los que así los deseamos. No pregunten por qué. Yo no lo hice. No menos de 1 millón de veces por día, por lo menos. Tal vez podríamos llegar a deslizar una muerte sin que se diera cuenta. Inmortales sí, pero no indestructibles. Me di cuenta de esto cuando Eyam se retiró de mi mente y me permitió la exquisita desesperación de recuperar la conciencia sintiendo todavía las palabras del letrero de neón, eh, sintiendo todavía las palabras del letrero de neón que me llenaban la totalidad de la sustancia gris del cerebro. Se retiró murmurando: ¡El diablo contigo! Pero luego agregó alegremente: Allí es donde estamos así. el huracán había sido indudable y precisamente causado por un gran pájaro demente que agitaba sus inmensas alas. Habíamos estado viajando casi un mes y ella abrió caminos que nos llevaron directamente bajo el Polo Norte, donde nos torturó con pesadillas de la horrible criatura destinada a atormentarnos. ¿Qué materiales había utilizado para crear una bestia así? ¿De dónde había obtenido el concepto? ¿Sería de sus conocimientos sobre todo lo que había existido en el planeta que ahora infestaba y regía? ¿Había surgido de la mitología nórdica? Esta horrible águila, este devorador de carroña, este Rog, este Welhermir, la criatura del viento, el huracán encarnado, gigantesco. Las palabras para describirlo eran monstruoso, grotesco, colosal, ciclopeo, atroz, indescriptible. Allí estaba, en un saliente sobre nosotros, el pájaro de los vientos que latía en su propia respiración irregular. Su cuello de serpiente se arqueaba dirigiéndose a los lugares sombríos situados por debajo del Polo Norte, sosteniendo una cabeza tan grande como una mansión estilo Tudor, con un pico que se abría lentamente como las fauces del más enorme cocodrilo que pudiera concebirse, sensualmente. Bolsas de arrugada piel semiocultaban sus ojos malvados, muy azules, y que parecían moverse con rapidez líquida. Sus destellos eran fríos como un glaciar. Se movió una vez más y levantó sus enormes alas congeladas con el sudor de un movimiento que fue como una convulsión. Luego quedó inmóvil y se durmió. Espolinas, pico agudo, uñas, hojas cortantes, se durmió. Ella apareció ante nosotros bajo el aspecto de una zarza ardiente y nos comunicó que si queríamos comer, podríamos matar al pájaro de los huracanes. No había comido desde hacía mucho tiempo, pero a pesar de ello, Gorrister se limitó a encogerse de hombros. Benny comenzó a temblar y a babear. Ellen lo abrazó. Ted, tengo hambre, dijo. Le sonreí. Estaba tratando de infundirme algo de seguridad, pero todo esto era tan falso como la bravata de Nindok. ¡Danos armas!, pidió. La zarza ardiente desapareció y en su lugar vimos 2 simples juegos de arcos y flechas y una pistola de juguete que disparaba agua. Sobre una fría plataforma levanté uno de los arcos. No servía para nada. Nindok tragó ruidosamente. Nos volvimos y comenzamos a desandar el largo camino de vuelta. El pájaro de los huracanes nos había arrastrado tan largo trecho que no podíamos casi concebirlo. La mayor parte del tiempo habíamos estado inconscientes, pero no habíamos comido nada. 1 mes yendo hacia un pájaro sin comida. Hacia el pájaro sin comida. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a las cavernas de hielo, en las que se hallaban las prometidas provisiones enlatadas? Ninguno se preocupó por esto. No íbamos a morir. Se nos darían desperdicios y porquerías para alimentarnos. Algo, en fin. O tal vez no se nos daría nada. Ella mantendría vivos nuestros cuerpos de alguna forma, con indecible dolor y agonía. El pájaro seguía durmiendo, sin que nos importara cuánto tiempo se mantendría así. Cuando ella se cansara de la situación, desaparecería, pero toda esa cantidad de carne
pero toda esa cantidad de carne, esa tierna carne. Mientras caminábamos, escuchábamos la risa lunática de una mujer obesa, atronando y rodeándonos, resonando en las cámaras de la computadora que llevaba a un infinito de corredores. No era la risa de Ellen. Ella no era gorda y no había oído su risa en 109 años. De hecho, no había oído. Caminábamos. Tenía mucha hambre. Nos movíamos lentamente. Muy a menudo uno de ellos sufría un desmayo y los demás teníamos que aguardar. Un día decidió provocar un temblor de tierra mientras nos obligaba a permanecer en el mismo sitio y haciendo que gruesos clavos sujetaran la suela de nuestros zapatos. Ellen y Nindok fueron atrapados en una grieta que se abrió rápidamente. Como un relámpago de las plataformas que formaban el piso, desaparecieron. Cuando el terremoto cesó, continuamos nuestro camino. Benny, Gorrister y yo. Ellen y Nindok nos fueron devueltos más tarde esa noche, que repentinamente se tornó en día cuando una legión celeste los trajo hacia nosotros, mientras un coro angelical cantaba: «Desciende, Moisés». Los arcángeles describieron varios vuelos circulares y luego dejaron caer los cuerpos maltrechos de nuestros compañeros. Nos mantuvimos a la espera y luego de un rato, Ellen y Nindok se hallaron detrás de nosotros. No estaban demasiado mal, pero ahora Ellen caminaba renqueando. Eyam le había dejado esta incapacidad. El viaje a las cavernas en pos de la comida enlatada era muy largo. Ellen no hacía más que hablar de cerezas y de cócteles hawaianos de fruta. Yo trataba de no pensar en esas cosas. El hambre se había corporizado, tal como para nosotros había sucedido con Eyam. Estaba vivo en mi vientre, así como Eyam estaba vivo en el vientre de la tierra. Eyam quería que no se nos escapara la semejanza. Por lo tanto, intensificó nuestra hambre. No encuentro forma para describir los sufrimientos que nos provocaba la falta de alimentos desde hacía tantos meses. Sin embargo, nos seguía manteniendo vivos. Nuestros estómagos eran calderas de ácido burbujeante y espumoso, que lanzaban punzadas atroces. Era el dolor de las náuseas terminales, de las úlceras terminales, el cáncer terminal, de la paresia terminal. Era un dolor sin límites. Y pasamos por la caverna de las ratas, y pasamos por el sendero de las aguas hirvientes, y pasamos por la tierra de los ciegos, y pasamos por la ciénaga de las angustias, y pasamos por el valle de lágrimas, y finalmente hallamos las cavernas de hielo. Millas y millas de extensión sin horizonte, en donde el hielo se había formado, en relámpagos azules y plateados, lugar habitado por novas de hielo. Había estalactitas que caían desde lo alto, espesas y gloriosas como diamantes, formadas a partir de una masa blanda como gelatina, que luego se solidificaba en eternas y graciosas formas de pulida y aguda perfección. Vimos entonces la provisión de alimentos enlatados y procuramos correr hacia allí. Caímos en la nieve, nos levantamos y tratamos de seguir adelante, mientras Benny nos empujaba para llegar primero a las latas. Las acarició, las mordió inútilmente sin poder abrirlas. Ella no nos había proporcionado ninguna herramienta con que hacerlo. Benny tomó una lata grande de guayaba y comenzó a golpearla contra un trozo de hielo. Este se deshizo en pedazos que se desparramaron, pero la lata apenas si se abolló, mientras oíamos la risa de la mujer gorda que sonaba sobre nuestras cabezas y se reproducía por el eco hacia abajo, abajo de la tundra. Benny se volvió loco de rabia.
Comenzó a tirar latas hacia uno y otro lado, mientras nosotros escarbábamos frenéticamente en la nieve y el hielo, tratando de hallar una forma de poner fin a la interminable agonía de la frustración. No había manera de lograrlo. Luego, vimos que Benny babeaba una vez más y se abalanzó sobre Gorister. En ese instante, sentí una terrible calma. Rodeado por las blancas extensiones, por el hambre, rodeado por todo menos por la muerte, comprendí que este era el único modo de escapar. Ella nos había mantenido vivos, pero existía una forma de vencerla. No sería una victoria completa, pero al menos significaría la paz. Estaba dispuesto a conformarme con esto. Benny estaba mordisqueando y comiendo la carne de la cara de Gorister. Tumbando sobre un costado, manoteaba en la nieve, mientras Benny, con sus poderosas piernas de mono, rodeaba la cintura de Gorister, sujetando la cabeza de su víctima con las manos poderosas como una morsa. Su boca desgarraba la piel tierna de la mejilla de Gorister. Gorister gritaba tan violentamente que comenzaba a caer las estalactitas de la altura, hundiéndose bien erguidas en la nieve que las recibía. Puntas de lanza, cientos de ellas, hundiéndose en la nieve. Vi que la cabeza de Benny se movía rápidamente hacia atrás al ceder la resistencia de algo que arrancaba con los dientes. De ellos colgaba un trozo de carne blanca tinto en sangre. La cara de Ellen lucía negra en la blanca nieve. Dominó en polvo de tiza. Nindog, sin expresión, solamente con sus ojos muy abiertos. Gorister estaba casi desmayado. Benny era poco más que un animal. Sabía que ella lo iba a dejar jugar. Gorister no moriría, pero Benny podría llenar su estómago. Me volví ligeramente hacia la derecha y tomé una gran punta de lanza de hielo. Todo sucedió en un instante. Llevé con fuerza el arma hacia adelante, moviendo la mano hacia mi muslo derecho. Benny recibió la herida en el lado derecho, debajo de las costillas, y la punta llegó hasta su estómago, quebrándose dentro de su cuerpo. Cayó hacia adelante y no se movió más. Gorister se hallaba tendido de espaldas. Tomó otra punta de hielo y lo herí limpiamente, atravesándole la garganta. Sus ojos se cerraron cuando sintió que el frío penetraba. Ellen debe haberse dado cuenta de lo que yo quería hacer, incluso a pesar del terrible miedo que comenzó a sentir. Corrió hacia Nindog, llevando en la mano un trozo corto y agudo de hielo. Cuando él gritó, la fuerza del salto de Ellen, al introducirle el hielo en la boca y garganta, hicieron el resto. Su cabeza dio un brusco salto, como si le hubieran clavado a la costra de nieve del piso. Todo sucedió en un instante. Pareció entonces que el momento de silenciosa expectativa que siguió esta escena hubiera durado una eternidad. Casi podía sentir la sorpresa de ella. Se le había privado de sus juguetes. 3 de ellos habían muerto sin posibilidad de volverlos a la vida. Podía mantenerlos vivos gracias a su fuerza y a su talento, pero no era Dios. No podía lograr que volvieran a vivir. Ellen me miró. Sus facciones de ébano se destacaban en la nieve que nos rodeaba. En su actitud había una mezcla de miedo y súplica. En la forma en que comprendí que estaba lista y esperaba. Yo sabía que solo tenía el tiempo de un latido de corazón antes de que nos detuviera. Al ser golpeada, se inclinó hacia mí sangrando por la boca. No pude leer en su expresión el dolor que había sido demasiado intenso. Había contorsionado su cara, pero podría haber querido decir: gracias. Por favor, que así sea. Han pasado algunos siglos.
Tal vez. No lo sé. Eyam se divirtió durante largo tiempo acelerando y retardando mi noción del paso de los años. Diré entonces la palabra ahora. Ahora. Me llevó 10 meses decirla. Me llevó 10 meses decir ahora. No sé. Me parece que han pasado varios cientos de años. Estaba furiosa. No me dejó enterrarlos. No importa. De todas formas, no había manera de cavar en las plataformas que forman el piso. Secó la nieve. Hizo que fuera de noche. Rugió y provocó la aparición de langostas. De nada sirvió. Siguieron muertos. La había vencido. Estaba furiosa. No había pasado la... Estaba furiosa. Yo había pensado que ella me odiaba antes. No sabía cuán equivocado estaba. Aquello no era ni siquiera una sombra del odio que extrajo de cada uno de los circuitos impresos. Se aseguró de que sufría eternamente y de que no me pudieras autobanear. Dejó intacta mi mente. Puedo soñar, puedo asombrarme, puedo lamentar. Lo recuerdo a los 4. Desearía... Bueno, ya no importa. Sé que lo salvé. Sé que lo salvé de sufrir lo que sufro ahora. Pero sin embargo no puedo olvidar su muerte. La cara de él no fue fácil. A veces deseo olvidar, pero ya nada importa. Ella me ha alterado para quedarse tranquila, según creo. No quiere arriesgarse a que yo pueda correr hacia una de las computadoras y destrozarme el cráneo, o que pudiera contener el aliento hasta desmayarme o degollarme con una lámina de metal enmohecido. Puedo verme en alguna superficie pulida, de modo que trataré de describir mi aspecto. Soy una gran masa gelatinosa redondeada con suaves curvas, sin boca, con agujeros pusilánimes llenos de vapor, donde antes se hallaban mis ojos. En el lugar en el que tenía mis brazos, veo unos apéndices cortos y de aspecto gomoso. Unos bultos sin forma indican la posición aproximada de lo que fueron mis piernas. Cuando me muevo, dejo atrás un rastro húmedo. Sobre la superficie de mi cuerpo veo deslizarse unos parches de enfermizo, perverso color gris, tal como si surgiera una luz desde dentro. Desde afuera, supongo que mi torpe aspecto, mi pobre trasladar, ha de dar una sensación de algo que jamás pudo haber sido humano, de un ser cuya apariencia es una tan ridícula caricatura de lo humano que resulta aún más obscena por su muy vago parecido. Desde adentro, soledad, aquí, viviendo bajo la tierra, bajo el mar, dentro de las entrañas de ella, a quien creamos, porque nuestras horas se perdían tristemente pensando, tal vez sin darnos cuenta, que él sabría hacerlo mejor, que él sabría hacerlo mejor. Por lo menos ellos 4 ya están a salvo. Ella me estará cada vez más furioso a recordarlo. Esto me hace en cierto modo feliz. Y sin embargo, ella ha vencido. Simplemente se ha vengado. No tengo boca y debo gritar.